Pereira es una ciudad desde sus orígenes con una neta vocación comercial. En los años 50, 40, 50 comenzó un proceso de industrialización muy interesante, sobre todo con la manufactura, la camisería, llegó a tener una fama inclusive de carácter internacional como ciudad camisera. Eh, Eso se ha ido perdiendo poco a poco, quedan algunas empresas que producen camisa todavía en Pereira. La fama de ciudad industrial es de Dos Quebradas, que inclusive ha logrado un desarrollo muy importante en esa materia. Eh, Producen partes para aviones, fabrica las camisas del Boca Junior ahí en Dos Quebradas. Hay algunas empresas muy interesantes. El Textiles Omnes, que fue durante mucho tiempo Paños Omnes y evolucionó a textiles, a industria textilera. En fin, queremos hablar con la presidenta ejecutiva del Comité Intergremial de Risaralda, Ximena González Gómez. Ella es internacionalista y maestría en Administración Pública del Instituto de Ciencias Políticas de Bordeaux, Francia, para, de entrada, después de esta pausa, preguntarle por qué es importante, qué tiene el Comité Intergremial de Risaralda como incidencia en el desarrollo social, en el desarrollo económico y en las relaciones políticas con el entorno, pues con lo que es la gobernanza, como se le llama, y eso usted es experta en el tema, que es un capítulo muy interesante, muy importante, mantener buenas relaciones con los gobiernos y con las entidades oficiales, pero también su distancia en su momento dado. Después de esta pausa vamos a hablar de estos temas con la doctora Ximena González. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. ¿Cuál es el impacto, doctora, que tiene el Comité Intergremial en el entorno local y regional? Bueno, Luis, gracias. Yo considero importante empezar por generar un contexto de cómo está nuestra industria, cómo están nuestros empresarios, ¿cierto? Sí. Nuestra misión debe ser acompañarlos, por supuesto, a través de nuestros mismos gremios, que son nuestra conexión directa con el empresario. Y sabemos, creo que para nadie es ajeno, el complejo momento que está pasando el sector productivo desde hace unos años en el país, ¿cierto? Y hablo específicamente por Risaralda, donde hemos tenido ciertas paradojas, hemos tenido muchas cosas para celebrar y también otras, digamos, que llaman la atención. Digamos que la gran celebración este año ha sido, por ejemplo, las exportaciones, ¿cierto? Hemos sido departamento líder todo el año en materia exportadora, felicitando específicamente pues, a las empresas del sector de las manufacturas. También tenemos agroindustria allí participando con lo que es café y aguacate. El café es récord. Así es, tenemos Sobre todo cafés especiales. Sí, totalmente. Y ahorita es aprovechar este momento de buen precio internacional que está teniendo el café. $3 la libra. Así es, un muy buen momento internacional que beneficia a nuestros productores, exportadores, y por eso pues hemos celebrado, ahorita en lo que lleva corrido del año tenemos el crecimiento del 58.8% de nuestras exportaciones, siendo, reitero, el departamento líder a nivel nacional. Ahí hay un tema importante que me permite la paréntesis, Sí. y es que no solamente celebrar el buen precio internacional del café en la Bolsa de Nueva York, sino que hay café. O sea, de acuerdo, también. Que gato se gana uno con que la plata esté barata si no tenemos ni un peso. Así no, es. tenemos café en abundancia, creo que estamos llegando un poco más arriba de los 12 millones de sacos de café para la exportación. Así es, justamente es un muy buen momento de producción nacional. Contra 7 millones que hubo en la última cosecha. De acuerdo, y de hecho el Comité Departamental de Cafeteros es uno de nuestros miembros, hace parte, y con este pues llegamos a toda esa realidad cafetera y a ese buen momento que está viviendo el sector. Esto en materia de buenas, digamos que buenas noticias en cuanto a las exportaciones. También la industria ha tenido un muy buen repunte
actualmente. Ujú. ¿Sí? Tenemos un muy buen crecimiento con los últimos resultados del índice de producción, ¿cierto? Sobre el 5.7% de crecimiento respecto al año anterior, lo cual nos ubica como el segundo departamento también a nivel nacional con mejor crecimiento de su industria. Entonces, es un buen momento. Hemos tenido la llegada de nuevas empresas. Ahorita lo hablábamos con Luis, por ejemplo, PCP, Partes y Complementos Plásticos. Ayer Una estuve nada más empresa. hablando con el doctor Luis Javier Sí, sí, sí. sobre el tema Ujú. y estuve escuchando una conferencia que dio en la empresa de energía de Pereira en el Hotel Movis. Ya están haciendo los estudios necesarios para penetrar el mercado de los Estados Unidos. De acuerdo. Eso es muy interesante Sí, desde Risaralda. desde Risaralda. Y fue una empresa justamente que desde la entidad anterior donde estuve y pertenecí, pude acompañar, desde la Agencia de Promoción de Inversiones, pude acompañar La digamos que llegada. la atracción y Sí. luego la llegada de esta empresa al departamento. Y son empresas que llegan con gran gusto porque llegan a apropiarse, llegan a generar sinergias, a generar encadenamientos productivos. Está hablando usted de PSP, Sí, ¿cierto? de PSP, así es. Claro, pero es bueno contarle, por favor, doctora Jimena, a la teleaudiencia de puntos de vista qué es PSP, porque ellos, bueno, que sea usted, qué es lo que hacen, qué es lo que producen. Bueno, Partes y Complementos Plásticos es una empresa de una familia antioqueña que residía en Bogotá. En Bogotá y Sí. en Palo Quemado. Así es, así es. Y un allí. día les dijeron que tenían que moverse de ahí porque había cambiado el uso del suelo. De acuerdo, y ya estaban completamente embotellados, ya logísticamente no era el Sí, sitio, sí. para su gente tampoco era el sitio, entonces dijeron nos movemos, pero consideraron que Bogotá no era el punto donde debían de estar. Entonces ahí esa familia tuvo que decidir entre el puerto, creo que si no estoy mal era, bueno, Cartagena o Barranquilla, Sí, Medellín, pero pues eran de tenían, Medellín. Cartagena, Barranquilla, no fueron allá porque por los problemas de energía. De acuerdo, de pero energía. son altamente exportadores, entonces Sí, decían, bueno, claro, hace por los sentido, puertos. importadores, Sí. exportadores, entonces hace sentido estar cerca de los puertos, o hace sentido también estar en Medellín con una buena ubicación, Claro. O siendo Cali. de Medellín, y digamos que la tercera opción que se contemplaba era Pereira, era Eje Cafetero. Y bueno, se acompañó a esta empresa, la Agencia de Promoción de Inversiones ha hecho digamos que un gran trabajo todos De la Cámara de estos Comercio años. de Pereira, sí. Así es, acompañando a la empresa, acompañando su llegada. Bueno, primero la decisión que se iba a tomar en su junta, ¿cierto? A dónde se movían, y ya posteriormente cuando eligen a Pereira como destino, pues acompañarlos con esas promesas que se le habían hecho, ¿no? De recibirlos, llegaron con parte de su talento humano entonces a acoger estas nuevas familias, ¿sí? Pero también entonces generar el talento humano que estaban requiriendo. Se trajeron 67 familias de Bogotá. De acuerdo. Yo escuché al doctor Luis Javier el tema. Eso fue un proceso, Y después vinieron bien otras. espectacular. Cuando vieron que las que llegaron estaban bien y estaban contentos en Pereira, es que el que no se amaña en Pereira no se amaña en el cielo. De acuerdo, sí. Entonces fue muy lindo, fue muy bonito, y es una empresa que se dedica a la producción de partes plásticas, De tuberías, tubería hidráulicas, PVC, hidráulicas, así es, sí. para el agua. Entonces, es una empresa que ha venido a hacer sinergia, que ya está teniendo programas también de formación a la medida, colaboración con la universidad, justamente en este caso con Familiar, para la formación de su talento humano, para seguirle generando valor agregado a ese talento humano. Una empresa que también piensa muchísimo en el bienestar de sus colaboradores. Y en el entorno social. Así es. Sé que están trabajando mucho ayudándole a la gente del entorno social. De acuerdo. Entonces, Ahí hay un tema importante después de esta pausa, doctora Ximena, para que nos ayude a pensar y a entender qué otras empresas están llegando a Risaralda y por qué esas empresas de afuera ven a Pereira con tanto positivismo, con tanto futuro, ¿cierto? Y nosotros mismos como risaraldenses no hemos generado prácticamente ninguna empresa nueva. Después de esta pausa, por favor. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. estamos siendo vistos, yo creo que con buenos ojos en el panorama nacional. Sin embargo, no hay una buena coyuntura, también hay que decirlo, ¿cierto? Ajá. La coyuntura es de cierta incertidumbre de cara a las reformas que tenemos en este momento, reforma laboral, donde tenemos quizás unos impactos negativos que pueda haber de cara a esta reforma. Ha generado incertidumbre, ¿cierto? De Sí, acuerdo, en sí. materia de generación de empleo, sobre todo para la MIPYME,
digamos que los empresarios han empezado a plantear muchas preguntas de cara a esta reforma. Se dice que también podría ser susceptible de generar pues, informalidad, ¿no? Entonces, digamos que hay un panorama de cierta incertidumbre, pero también hay un panorama de que estamos saliendo quizás de ese difícil momento que estuvo tan marcado y que, bueno, que puede ir mucho mejor de cara al próximo año. En materia de, por ejemplo, de comercio, en este momento el comercio es el sector que más empleo genera aquí en el municipio. De cara a estos próximos 6 meses, aproximadamente el 30% de los comerciantes se declara con buenas expectativas, ¿sí? Para los próximos 6 meses. Ahora, nosotros tenemos en la región una ventaja grande, no tenemos problemas de inseguridad tan graves como los del Cauca o los del oriente de antioqueño, gente que ha sufrido mucho con el tema del paramilitarismo y la guerrilla. Pues aquí estamos rodeados con Chocó, un poco del ELN y todo, pero el ambiente de aquí es diferente, ¿no le parece? Así es diferente, pero hay que trabajar justamente para conservarlo, como lo decíamos y consolidarlo, sí. ahorita con Luis, porque las cosas no se extrañan hasta que se empiezan a perder. De acuerdo. Entonces, también desde el sector gremial hemos alzado la mano y hemos dicho, venga, tenemos que ponerle cuidado, porque tenemos que seguir conservando esta linda tranquilidad que tenemos todavía en Pereira y en Risaralda. ¿Lo han hablado? Sí, claro, en materia de calidad de vida, en materia de seguridad, en materia de iluminación, justamente, que nos permita tener más tranquilidad en las calles, al comercio, al turismo, porque es que todo va muy relacionado, ¿cierto? Sí, el ambiente universitario. Así es, también todo es lo un que es gran clima dinamizador social. de acuerdo, es que digamos que las universidades hacen parte de ese renglón productivo del departamento. ¿Sí? Me dejó colgada la inquietud que tengo yo de por qué los pereiranos, que en una época, digamos los años 60, eran unos inversionistas fuertes en materia de industria, ¿cierto? Camisas Don Félix, yo le puedo enumerar una enorme cantidad de personas que conocí, muchos de ellos ya han fallecido, la familia Navarro, que tuvo Industrias Camelia, don Francisco Navarro, don Félix Carrillo, la familia Valencia de la fábrica de confecciones Valer, sobreviven algunos, ¿cierto? Pero fábricas, o sea, empresarios nuevos risaraldenses, yo le puedo contar en los dedos de la mano, me sobran dedos, porque tengo en la mente dos. Uno de ellos es Navarro de Magnetron, del doctor Alejandro Navarro, y el otro es Roberto Galvez de Buscar de Colombia, los buses articulados, la industria metalmecánica. Ya estoy hablando de industrias grandes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Después de esta pausa, doctora, sí, ayúdeme con los patrocinadores. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarlo. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el 4º piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarte. Bueno, hay otras empresas que igual lo están haciendo muy bien, ¿cierto? De pronto no son del tamaño de Magnetron, de Buscar de Colombia, que son justamente las que están jalonando las exportaciones del departamento. Gran parte del porcentaje de las exportaciones son gracias a estas dos empresas, pero hay otros empresarios que lo están haciendo muy bien. Yo considero que es nuestro deber como institucionalidad acompañarlos, apoyarlos, brindarles más visibilidad. Pereira también es una ciudad muy emprendedora, que tiene un tejido emprendedor muy grande, que tiene un tejido comerciante, por eso ahorita hablaba del comercio, ¿cierto? Muy importante. Entonces, pues bueno, si bien la industria, claro, es importante, se ve y hay que acompañar a esta industria que tenemos actualmente para que tengan las condiciones para que sigan creciendo, porque, por ejemplo, Buscar nos ha planteado a la institucionalidad ciertos retos que está teniendo, donde tendría la tentación, por ejemplo, de migrar su producción a México, por ejemplo, ¿cierto? Nos ha planteado el doctor Roberto y ha dicho, y miramos desde la institucionalidad cómo le podemos colaborar a estas empresas para que se consoliden y de ninguna manera se nos vayan a ir. Y ahí entran los gobiernos haciendo lo que tienen que hacer, que es fomento y generar condiciones. Generar condiciones, y estamos hablando de gobierno municipal, departamental, parlamentarios también, por eso es muy importante estos escenarios donde nos articulamos todos para trabajar en pro del desarrollo económico y social.
y ha pasado, ha trascendido de la mera conversación, de la mera idea, de la mera requerimiento de Roberto y de los empresarios grandes, porque es que más del 95, casi el 97% del empresariado acá son MIPYMES, son pequeñas y De medianas acuerdo. empresas. Así es. Tú lo has dicho, Luis. Bueno, en cuanto a este tema de buscar, sí se le ha dado la visibilidad en distintos escenarios. Digamos que no es algo que me ha tocado a mí, pero lo conozco, ¿cierto? Anterior a mi etapa aquí en el intergremial, pero este no es, digamos que un gran momento donde la industria lastimosamente tenga eco en el gobierno nacional, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y es grave la situación, y hay que decirlo, porque estas empresas generan una enorme cantidad de empleo, De acuerdo. pero una enorme, y no solamente de Pereira. Mucha gente de Cartago, de Santa Rosa, de Chinchiná, trabajan en Buscar de Colombia y trabajan en Magnetron y en otras empresas. Mire cómo está creciendo, doctora Ximena, las exportaciones y la producción, las nuevas plantas de aguacate, por ejemplo, en la zona franca de Caimalito, ahí antes de llegar a la Virginia. Eso tiene un futuro enorme. Así es. Pero los gobiernos van a tener que pellizcarse porque no todo puede ser para adentro, tienen que poner un poquitico para afuera también. Así es, y es algo que decimos mucho acá desde el intergremial, que el gobierno debe de entender que el desarrollo económico va netamente ligado con el desarrollo social, que apoyando, por supuesto, hay que apoyar digamos que a las distintas sectores de la sociedad, pero también apoyando a la empresa estamos apoyando a los menos favorecidos, apoyando a la empresa estamos generando empleo, estamos generando excelentes condiciones para las personas que trabajan allí. Es algo que tenemos que hacer, digamos, a lo cual le tenemos que hacer más eco en esta coyuntura nacional. Bien, ya para finalizar, usted estudió Relaciones Internacionales, es internacionalista, y hizo una maestría, ¿en qué fue? En Administración Pública. En Administración Pública, pero hablemos de lo internacionalista. ¿De qué le sirve al Comité Intergremial tener una presidenta ejecutiva internacionalista? Yo acabo de escuchar una conferencia de la doctora Marta Ardila del Externado de Colombia sobre la internacionalización de ciudades y Pereira no está en esa lista. Solamente están haciendo internacionalización en forma las ciudades de Bogotá y Medellín, ni siquiera Barranquilla. Y el estudio es sumamente interesante y le invito para que vea la transmisión que hicimos desde el Club del Comercio donde ella habla y muestra cifras. Importante conocerlo, pero yo sí resalto que aquí se está haciendo el trabajo. O sea, tenemos una agencia de promoción de destino, ¿cierto? Que ha trabajado en ello, por supuesto hay que madurar. Desde la Cámara de Comercio. Sí, así es, la Cámara de Comercio, en alianza. Ese es Investi Pereira, ¿cierto? Sí, así es, bueno. Así es. Es una agencia de promoción del destino, yo la defiendo porque realmente ha hecho su trabajo, ha trazado, digamos que lineamientos para la internacionalización del territorio. Hace un gran esfuerzo en acompañar a empresarios tanto de la región como los nuevos que van a llegar. Entonces sí tenemos, pero hay que madurar, hay que apoyar más esas estrategias que tenemos actualmente. Han hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, World Trade Center fue un esfuerzo grande de la Cámara de Comercio y tiene que ver con la internacionalización. De lo que la doctora Ardila, Laura Ardila habla, que es una experta en el tema, es de la diplomacia, de la subdiplomacia, de la paradiplomacia, y eso exige una presencia gubernamental y una asociación de la tríada famosa de academia, gobierno y empresariado. Así es, Universidad, Empresa, Estado, que es una de nuestras premisas, justamente como te decía en la entrevista anterior, una de las apuestas que tenemos desde el intergremial, sobre todo esa cooperación universidad-empresa, pero yo retomo tu pregunta, Luis, y es, bueno, ¿de qué le sirve este perfil de internacionalista al intergremial, cierto? Que por allí empezamos. ¿Le dolió? No. No, yo creo que es una pregunta que vale la pena ponerla sobre la mesa. Vale, vale. Y considero, o sea, yo soy fanática del benchmarking, ¿cierto? Ah, excelente. Eso yo creo que es una muy buena práctica que tenemos que hacer en los distintos escenarios donde estemos. Hay que ir a conocer cómo están haciendo las cosas bien los demás. Así Eso es un benchmarking. Así es. ¿Quién lo está haciendo bien primero? ¿Cómo lo está haciendo? Primero a nivel, digamos que benchmarking nacional, bueno, qué ciudades tenemos referentes, lo hemos hecho en esta nueva etapa del intergremial, bueno, qué comités intergremiales están haciendo las cosas bien o cuáles son los más líderes, y ya segundo a nivel internacional también
ampliar ese espectro. Por eso esa experiencia que yo tuve de vivir en Francia, de trabajar en la administración pública francesa, también en la empresa privada francesa, creo que me brinda pues un gran espectro como ciudadana del mundo, de territorios que lo están haciendo muy bien, pero en los cuales elegí no quedarme porque tuve, por supuesto, la tentación, las posibilidades, pero yo sentía como de ver, mejor dicho, era innegociable el volver, digamos que el volver a mi territorio y aportar al desarrollo, aportar a un granito de arena a que podamos hacer las cosas de una mejor manera acá. Bueno, yo le hice la pregunta de manera perversa porque ya había estudiado algo del tema sobre cuál había sido su presencia internacional y por qué el internacionalismo es importante. En esta fase, como lo llamo yo, en el nuevo aire del Comité Intergremial de Risaralda, personalmente me satisface, me alegra muchísimo la presencia suya porque le da un ambiente distinto al Comité Intergremial y esperamos que tenga mucho éxito, doctora Ximena, y cuente pues con el humilde apoyo, la ayuda que podemos darle desde este medio de comunicación. Muchas gracias, Luis, un gusto estar en tu programa. Y muchísimas gracias a la teleaudiencia de Puntos de Vista. Como han podido observar, tenemos una nueva líder en la ciudad de Pereira, que es la doctora Ximena González Gómez, como presidenta ejecutiva, que a propósito, no lo dejemos pasar, aunque me lleve un minuto más, tiene un nuevo gobierno corporativo que por primera vez en la historia del Comité Intergremial, ¿cuántos años tiene el Comité Intergremial por ahí? Ya 30? vamos para 50 años próximamente en el 2028. Imagínense, va a cumplir 50 años y por primera vez en su historia el Comité Intergremial tiene gobierno corporativo. El presidente es el doctor Víctor Baza Tafur, que es el gerente general de Camacol, de la Cámara Colombiana de la Construcción Seccional de Risaralda. Así es. El primer vicepresidente es el doctor Luis Fernando Acosta, director administrativo de Confamiliar Risaralda. Y el segundo vicepresidente es Juan Fernando Chica, el gerente de Codegar. De Codegar, que es la cooperativa de ganaderos del departamento de Risaralda. Es la primera vez, repito, no me canso y quiero insistir en eso, que hay un gobierno corporativo. Pero ese gobierno corporativo está asesorado, acompañado, conducido en muchas partes por la directora, la presidenta ejecutiva que forman la mesa directiva general, ¿cierto? Así es. Así es, ellos son mi mesa directiva, yo soy la presidenta ejecutiva, ellos son el órgano que me acompaña, con el cual construimos estrategia, con el cual construimos plan de acción, presupuesto, hoja de ruta. Por supuesto, todo sigue pasando por la asamblea, que es un órgano que nos nutre, en el cual discutimos, en el cual dialogamos, pero este órgano ya hace un acompañamiento, yo creo que muy estratégico y muy necesario, que estaba haciendo falta para la presidencia ejecutiva. Y ojo que no está sola, aquí estamos nosotros para apoyarla. Muchas gracias, Luis, lo valoro mucho. Muchas gracias a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista. Hasta nuestro próximo programa. Recuerden, todos los días, de lunes a viernes, Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Risaralda.